buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo programa de Aula para Todos desde el Hogar. Mi nombre es Cindy Montes Mesa y soy nutricionista del programa de Educación y Atención Nutricional Universitario de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy tenemos un programa muy bonito, es sobre las leguminosas, sus beneficios y cómo prepararlas. Estos alimentos tan deliciosos, tan versátiles que usualmente tenemos en la cocina, pero que son muy importantes y a veces no sabemos la importancia que tienen. Así que para esto el día de hoy tenemos a Fabiola Miranda y Ariana Signini. Ellas son estudiantes de aquí, de la Escuela de Nutrición, y vienen a compartir con nosotros este ratito para aprender acerca de las leguminosas. Chicas, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, más bien muchas gracias por tomarnos en cuenta y bueno, muy agradecidas de estar acá, agradecidas de que ustedes puedan acompañarnos. Sí, y bueno, les recordamos a ustedes que pueden hacer alguna pregunta o algún comentario en la sección de comentarios del Facebook. Y sin más, chicas, adelante, este espacio es de ustedes. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema, como ya lo mencionaron, de las leguminosas, que serían los beneficios y cómo prepararlas. Lo primero es definir qué son las leguminosas. Estas son los frutos de las plantas que tienen vaina, y algunos ejemplos de esta familia son los frijoles, los garbanzos, las lentejas e inclusive la soya. Dentro de la composición de las leguminosas, algunos aspectos importantes a mencionar es que estos alimentos son fuente de proteína. Además, tienen poca grasa en su composición. Y algo muy importante es que son alimentos con alto contenido de fibra, que como ya vamos a ver más adelante, tienen muchísimos beneficios asociados. Bueno, para empezar vamos a hablar un poquito de los beneficios del consumo de leguminosas. Estos alimentos tienen muchos beneficios, de hecho son de nuestros alimentos favoritos. Entonces, bueno, vamos a contarles un poquito. Primero, bueno, uno de los beneficios más importantes que tienen las leguminosas es que contribuyen con la salud intestinal. ¿Esto por qué? Bueno, porque las leguminosas tienen una alta cantidad de fibra y esta fibra va a moverse a través del intestino y va a favorecer la producción de ciertas sustancias que van a proteger el intestino y van a ayudar a reducir el riesgo de infecciones intestinales. También van a ayudar a reparar los desequilibrios que hay a nivel intestinal y pues la fibra también va a dar volumen a las heces y por lo tanto va a ayudar a prevenir el estreñimiento. Bueno, los efectos o beneficios que tienen las leguminosas no solamente son la parte gastrointestinal, sino que también tienen efectos a nivel cardiovascular. Dentro de esos efectos que tienen está, por ejemplo, que disminuyen el nivel de colesterol LDL, también conocido como colesterol malo. Además, ayudan a disminuir la presión arterial y por lo tanto ayudan a tener una mejor salud a nivel cardíaco. Ahora, como lo mencionaba mi compañera, tienen un bajo contenido de grasa y por lo tanto también ayudan a prevenir que en las arterias se vaya a acumular igual este tipo de grasa y por lo tanto que vaya a haber algún tipo de obstrucción y que hayan problemas a nivel cardíaco. Bueno, también tenemos que tienen un efecto antidiabético. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, a que como mencionamos anteriormente, las leguminosas tienen una alta cantidad de fibra. Esta fibra va a ayudar a que la digestión sea más lenta. Cuando nosotros consumimos alimentos como harinas, que también pues, se los suelen llamar como carbohidratos, estos alimentos el sistema digestivo los va a tomar y los va a romper en sus unidades más pequeñas. Ahora, al romperlos en esas unidades más pequeñas, que serían la glucosa, esos van eventualmente a pasar a sangre. Y si nosotros consumimos leguminosas, por la cantidad de fibra que esas tienen, ese proceso va a ser más lento y por lo tanto va a pasar a sangre más lento y vamos a evitar que hayan picos de glucosa. Entonces nos va a ayudar a prevenir y a controlar la diabetes. Además, también nos van a ayudar con el control del peso.
por lo mismo que mencionamos de que tiene fibra. La fibra, al hacer que la digestión sea más lenta, nos va a ayudar a que haya saciedad por mayor tiempo y que por lo tanto tengamos menos deseo de estar pues picando entre comidas, por decirlo así. Y pues también súper importante es que tienen una variedad enorme de nutrientes. Tienen distintas vitaminas, distintos minerales. Tienen, por ejemplo, hierro, potasio, zinc, folatos. Y todos estos nos van a ayudar a tener un mejor estado nutricional. Ahora, vamos a hablar sobre cuál es la forma correcta de cocinar las leguminosas. Lo primero que debemos hacer es seleccionar nuestra leguminosa de preferencia. Algunas de las opciones, como ya las vimos, pueden ser los frijoles, los garbanzos, las lentejas. Ya seguido a esto tenemos el paso número 1, que es dejar a las leguminosas en remojo. ¿Pero qué significa dejar en remojo? Esta es una técnica que consiste en dejar a la leguminosa sumergida en agua durante un periodo de tiempo. Lo recomendado es que sea mínimo 8 horas y aproximadamente 12 horas. Una recomendación acerca de esto es dejar la leguminosa en remojo de un día para otro, para que al día siguiente ya se pueda continuar con el proceso de preparación. Esta técnica de remojo es muy importante porque las leguminosas contienen oligosacáridos, que estos son un tipo de carbohidrato que nosotros no podemos digerir. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros los consumimos, estos llegan a nuestro intestino y ahí comienzan a fermentarse. Y durante este proceso de descomposición se liberan gases. Y estos gases son los que están asociados a las molestias que las personas presentan. Que a veces las personas dicen como que es que yo comí cierta leguminosa, comí frijoles, comí lentejas y ya después tengo dolor abdominal, tengo gases, tengo como inflazón. Todo eso está relacionado con estos gases generados. Por esta razón es que se recomienda la técnica de remojo, porque todos estos oligosacáridos se encuentran principalmente en la parte exterior de la leguminosa. Por lo tanto, cuando la dejamos en remojo, estas moléculas se liberan y quedan en el agua que utilizamos. Además, hay otra práctica que es como muy utilizada, que es que se le agrega al remojo, es decir, al agua, una cucharadita de bicarbonato de sodio. Esto se ha visto que tiene relación con la parte de eliminar estas moléculas que no podemos digerir, pero además acelera después el proceso de cocción, porque el bicarbonato lo que hace es suavizar a la leguminosa. Entonces, cuando la pongamos a cocinar, va a durar menos tiempo. Ahora, el segundo paso, que es también muy importante, es descartar el agua que utilizamos en remojo. ¿Y esto por qué? Porque como ya vimos, en el agua están todas esas moléculas que nosotros no podemos digerir. En este paso también es fundamental asegurarnos de que el agua cubra completamente a las leguminosas para que el proceso de cocción se pueda dar de la forma correcta. En el paso número 3 tenemos el agregar olores. Lo preferido es utilizar olores naturales, entonces que puede ser cebolla, culantro, orégano, laurel, todos los que quieran. La idea es adicionarle un sabor a las leguminosas. En esta parte, como ya mencioné, la idea es preferir los naturales por encima de los que están como en paquetito, los condimentos, porque estos suelen tener niveles de sodio muy altos. El siguiente paso ya sería el de la cocción. En este lo que hay que hacer es seleccionar la olla que prefiramos. Se puede utilizar la olla a presión, la olla de cocimiento lento y también inclusive las multifuncionales. El tiempo que va a durar la leguminosa en estar lista depende tanto de la olla que hayamos seleccionado como del tipo de leguminosa que estemos preparando, ya que, bueno, como se ve en esta diapositiva, estamos comparando el tiempo que duran estar listas dependiendo de la olla que se utilice, ya sea olla a presión o olla multifuncional. Si comparamos el tiempo de las lentejas, se ve que es mucho más lento, mucho más rápido en comparación con los garbanzos, que es un proceso más lento. Y esto se debe a que la lenteja es pequeñita y aplastada, mientras que el garbanzo es una leguminosa más robusta, más grande, por lo que va a durar más tiempo en estar lista para que la podamos comer. El paso 5 es añadirle la sal. Esto se debe hacer hasta que la leguminosa ya esté lista, porque para este punto ya la leguminosa estuvo en contacto con otros olores, como mencionamos que el culantro, la cebolla, todo eso. Entonces, en este momento cuando la probemos, vamos a poder tener como una idea más certera de cuánta sal le vamos a añadir y podemos determinar que realmente no es tanta a como lo hubiéramos considerado en un principio. Y lo siguiente
que tenemos es ya cuando la leguminosa esté lista, la idea es servirla y disfrutarla. Pero vean que en la diapositiva se menciona que debe combinarse con cereales o alimentos derivados de los cereales y alimentos que sean fuente de vitamina C. Todo esto tiene una razón de ser y lo vamos a explicar. Lo primero es por qué se debe combinar la leguminosa con los cereales o con sus derivados. Y para esto es importante retomar un concepto que se mencionó anteriormente, que es que las leguminosas son fuente de proteína. Las proteínas son moléculas grandes y están compuestas por moléculas más pequeñitas que se llaman aminoácidos. Entonces podemos visualizar una proteína como un montón de piezas de rompecabezas juntas, en donde cada pieza de rompecabezas lo que nos va a representar es un aminoácido distinto. Dentro de esta larga lista de aminoácidos que existen, hay 9 que se identifican como esenciales. Esto significa que nuestro cuerpo no los produce o los produce en cantidades muy pequeñitas, por lo que debemos consumirlos para poder adquirirlos. Las proteínas que dentro de su conformación contienen a los 9 aminoácidos esenciales se denominan como proteínas completas, mientras que si tenemos una proteína que no los tiene todos, se denomina como incompleta. Cuando hablamos de las leguminosas y de los cereales, ambas nos aportan proteínas incompletas. En el caso de los cereales, que podemos tener como punto de referencia el arroz, el trigo, el maíz, estos son deficientes en los aminoácidos que se conocen como lisina y triptófano, mientras que estos alimentos son abundantes en cisteína y metionina. Lo que pasa con las leguminosas es totalmente al revés. Esto quiere decir que los cereales tienen los aminoácidos que le hacen falta a la leguminosa y viceversa. Entonces, cuando se promueve el consumo de estos dos juntos, lo que pasa es que las proteínas se complementan entre sí para que el aporte proteico sea de mejor calidad, porque al final lo que estamos consumiendo va a ser una proteína completa, porque vamos a tener todos los aminoácidos esenciales, que serían los 9. Ok, otro punto importante, como lo mencionaba mi compañera, es el tema de la vitamina C. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que es importante que cuando nosotros consumamos leguminosas, tratemos de consumirlas junto con algún alimento que sea fuente de vitamina C. Ahorita les vamos a dar algunos ejemplos. Primero, vamos a explicarles el porqué de esto. Bueno, como lo mencionamos anteriormente, las leguminosas tienen muchísimos, aportan muchísimos nutrientes y dentro de los nutrientes que aportan está el hierro. Ahora, cuando nosotros hablamos de hierro, hay dos tipos. Nosotros podemos hablar de hierro hemínico o de hierro no hemínico. El hierro hemínico es el hierro que nosotros podemos obtener de alimentos de origen animal, como por ejemplo las carnes, mientras que el hierro no hemínico es aquel que nosotros podemos obtener de alimentos de origen vegetal, como por ejemplo las leguminosas. Ahora, estos dos tipos de hierro, el cuerpo no los aprovecha de la misma manera. El hierro hemínico, que es el hierro que obtenemos de alimentos de origen animal, el cuerpo lo aprovecha muy bien, de una forma más sencilla, por decirlo así. Pero el hierro no hemínico, que es aquel que proviene de alimentos de origen vegetal, el cuerpo no lo aprovecha tan fácilmente. Para que el cuerpo lo aproveche de la mejor manera, tiene que pasar por un proceso de transformación. Y para este proceso de transformación es necesario la presencia de vitamina C. Entonces, cuando nosotros consumimos leguminosas y algún alimento que vaya a aportar vitamina C, vamos a estar favoreciendo que ese hierro que tienen las leguminosas pueda pasar por un proceso de transformación de forma que el cuerpo lo aproveche de una mejor manera. Ahora, ¿qué sería un ejemplo de esto? Bueno, puede ser, por ejemplo, consumir arroz, frijoles y, por ejemplo, una ensalada que nosotros le agreguemos limón, por ejemplo, que es fuente de vitamina C, y adicionarle además, no sé, algún producto cárnico si desean o no. Pero en este ejemplo que les acabamos de dar, tendríamos la complementariedad proteica, como mencionaba mi compañera, con el arroz y los frijoles, y además la adición de esa vitamina C que nos va a ayudar a aprovechar mejor ese hierro que tienen las leguminosas. Ahora, tal vez ustedes se están preguntando, bueno, ¿qué cantidad de leguminosas debe consumir al día?
Bueno, la recomendación actual que hay en nuestro país es de 1 taza al día. Esto no solamente tienen que ser frijoles, puede ser, por ejemplo, garbanzos, pueden ser lentejas, pueden ser frijoles blancos. Entonces, bueno, en leguminosas tenemos una amplia variedad. La idea es consumir, si se puede, un tipo distinto para aprovechar, pues tener una dieta más variada. Y bueno, con esto terminamos el tema de leguminosas, sus beneficios y cuál es la forma correcta de prepararlas. Esperamos que este tema sea de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. En realidad es un tema muy, muy bonito, ¿verdad? Que es un alimento o son alimentos que generalmente los consumimos, pero a veces no tenemos idea de los beneficios que tiene. Y a veces, tristemente, cuando la gente tiene esta idea loca, ¿verdad? De hacer dietas muy restrictivas, a veces las que salen ahí como, ¿verdad? Como perjudicadas son las leguminosas, porque a veces las quitan de la alimentación pensando en la idea de que engordan, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que tener claro que al final no hay un alimento que por sí solo vaya a generar aumentos de peso, ¿verdad? Y que al final pues el peso queda ahí como a segundo plano, porque lo que tenemos que pensar siempre es en el tema de la salud. Y como acabamos de ver, las leguminosas en sí tienen demasiados nutrientes, demasiados beneficios, que si lo quitamos de la alimentación nos estamos perdiendo de todos esos beneficios. Vemos que a nivel de la salud intestinal, del corazón, bueno, todo el tema de la fibra, que la fibra es una cosa súper importante a nivel de que nos regula el azúcar, el colesterol, los triglicéridos, la presión arterial, ¿verdad? Que son problemas que generalmente los escuchamos en la sociedad en general cuando hacemos algún examen de sangre, siempre puede salir por ahí alteradillo que triglicéridos, de colesterol. Entonces vemos que realmente con el consumo de estos alimentos nos ayudaría bastante a regular todo esto. Y también, bueno, yo añadiría ahí esa parte también lo que es la salud cerebral, ¿verdad? Que al final tiene muchos nutrientes importantes que ayudan al cerebro, que el cerebro es este ente, ¿verdad? Que regula todas las funciones corporales metabólicas y al final también nuestro estado de ánimo y de humor. Entonces, es un alimento sumamente importante, ¿verdad? Y que no podemos quitar de la alimentación. Ahora que ustedes mencionaban, bueno, todo el tema de cómo prepararlas, ¿verdad? Que a veces también hay personas que dicen que tampoco no consumen porque les caen mal. Bueno, ya tenemos, ¿verdad? Como este tip de cómo prepararlas correctamente para evitar esto. Eh, ¿Qué recomendaciones darían ustedes tal vez a una persona que tal vez hace este proceso de que también las dejan remojo y todo, pero todavía le sigue cayendo un poco mal las leguminosas? Bueno, yo considero que si la persona está realizando el proceso de cocción y de preparación adecuado, tal vez ahí lo que se podría valorar es la cantidad que la persona tolera. Porque a veces lo que pasa es que nosotros decimos, bueno, es que cierto alimento me cae mal, pero tal vez lo que no estamos viendo es que tal vez ese alimento en esa cantidad específica que la estamos consumiendo, tal vez nuestro cuerpo tal vez no lo tolera tan bien, pero quizás una cantidad menor el cuerpo sí la tolere bien y luego se puede ir incrementando esa cantidad. Por ejemplo, si una persona siente que tal vez no tolera bien 1 taza de leguminosas en un tiempo de comida, bueno, tal vez puede intentar con media. Si no es con media, tal vez con un poquito menos. Ir ahí valorando tolerancia, porque cada cuerpo es muy, muy diferente. Entonces, esa es la idea, que nosotros vayamos conociéndonos y que tratemos de no eliminar un alimento por completo hasta que hagamos un proceso de ver si tal vez es la cantidad y no el alimento como tal. Sí, es importante, ¿verdad? Porque a veces de una vez decimos, no, me cayó mal y lo quitamos inmediatamente, ¿verdad? Pero bueno, sí podemos ir probando como eso y a veces también nos funciona el aplicarlo o hacerlo molido, ¿verdad? Por ejemplo, comer frijoles molidos, lo que es el hummus, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el garbanzo molido. O por ejemplo también como hacer tortas de lentejas, también puede ser como una opción y tal vez así sea, bueno, primero también aunque no nos caiga mal, también podemos hacerlo de esta manera para comerlo como de diferentes formas, ¿verdad? Pero también nos puede ayudar en caso de que tal vez
nos caiga un poco mal incluso pues haciendo esto, ¿verdad? Porque como bien decía Fabiola, cada persona es muy diferente, ¿verdad? Cada cuerpo reacciona de maneras muy distintas y puede ser que algunos sean un poco más sensibles a ese tipo de alimentos, pero bueno, la idea es buscar maneras para igualmente poder aprovechar los nutrientes que esos alimentos nos brindan, ¿verdad? Que eso es muy importante. Y ahora que también, bueno, que mencionaban lo de cocinarlos con olores naturales, y bueno, el último programa que tuvimos de Aula para Todos, precisamente estuvimos hablando sobre eso, sobre el sodio, que ahora es muy común, ¿verdad? Por cuestiones prácticas, de facilidad, encontramos todas las leguminosas ya listas enlatadas, ¿verdad? Pero al estar en lata, el consumo de sodio sí se eleva bastante, ¿verdad? Y a veces también cuando ya lo vamos a preparar, incluso pues usamos algún tipo de consomé, ¿verdad? Y más productos artificiales que lo que hacen es seguir aumentando el consumo de sodio. Entonces, ¿qué recomendaciones le dirían a las personas que tal vez piensan que cocinar tal vez demora mucho tiempo, que es muy difícil y que es más práctico pues, conseguir el alimento enlatado? Bueno, ahora hay muchas facilidades, como mismo mencionaste. Están las famosas burbujitas, donde ya está la leguminosa solo para comérsela. Y si bien no es una opción muy práctica, ya hemos visto que los niveles de sodio pueden estar asociados a distintas o que pueden conllevar distintas patologías. Entonces, aquí lo importante es como tratar de organizar y siempre preferir el poder cocinar las leguminosas. Este es un alimento muy versátil que podemos prepararlo y después se puede congelar, entonces podemos tener como stacks de la leguminosa y sacarla para cuando la necesitemos, porque realmente, digamos, para alguna que otra vez, no es como que estas opciones no se deban utilizar, pero para el consumo diario que se recomienda, es mejor siempre preferir la leguminosa que uno mismo prepara, porque uno sabe qué le está poniendo, sabe si la cantidad de sal, y de igual forma, lo mismo los frijolitos molidos, uno puede preparar la leguminosa y después majar los frijolitos y igualmente arreglarla, que sea al gusto de uno y que uno tenga más control sobre lo que le está poniendo. Y los frijoles molidos caseros son una delicia. Cuando uno los arregla, les pone culantro, era como también esa parte, el sentir los olores y los aromas naturales, ¿verdad? Le da como un sabor más casero, bueno, como hablábamos incluso en otro programa, como más amor se da, ¿verdad? Cuando uno lo prepara en casa, muy diferente a tenerlo comprado, que como bien decía Ariana, sí, tal vez si la semana estuvo muy complicada y se me dificultó cocinar, bueno, pues son opciones que nos pueden como ayudar en ciertos momentos, pero en la medida que se pueda siempre prepararlos en casa, porque bueno, tenemos esto de que tienen más sodio, pero a nivel también de los otros nutrientes que ustedes nos mencionaron, también se pierden en este proceso. Entonces ya, por ejemplo, la fibra no es igual, el hierro tal vez ya no es igual, ¿verdad? Entonces, en la medida que sea posible, siempre es mejor preparar todo en casa y que si nos organizamos bien durante la semana, podemos salir bien con todo, ¿verdad? Porque a veces tenemos esta idea de que es muy complejo o que voy a estar horas y horas en la cocina, ¿verdad? Porque bueno, ahora que ustedes brindaban las recomendaciones de los tiempos de cocción, si lo hacemos en olla de presión es muy rápido, ¿verdad? Casi que no dura mucho. Lo que dura más es el garbanzo, pero que, bueno, igual lo ponemos 40 minutos y listo, ¿verdad? No es tampoco tanto tiempo. Si es en olla de cocimiento lento, bueno, igual ahí ya la dejamos toda la noche, ¿verdad? Ya como que uno se desentiende. Entonces, como ver estas prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, si lo quería consumir ya, bueno, entonces no voy a poner la olla de cocimiento lento ya, ¿verdad? Sino como que planifico y lo pongo desde el día anterior para ya tenerlo listo para la comida de ese día, ¿verdad? Pero son como esas cosillas, ¿verdad? Que podemos ir poniendo como más cuidado y que el objetivo al final es la salud, ¿verdad? Que es lo que queremos buscar, cómo podemos ganar más salud y al final la leguminosa es un alimento que nos brinda demasiada salud. Y, y bueno, y eso también muy importante, ¿verdad? Ahora que ustedes mencionaban el tema de cómo comerlo, que en esta complementación proteica, que a veces no tenemos esta idea de que, bueno, si lo combino con el arroz, por ejemplo, el gallo pinto, tenemos una proteína de muy buena calidad, ¿verdad? A veces solo pensamos como en la parte harinosa, pero no, también esa parte de proteína es muy importante. Y bueno, y el tema de la vitamina C también,
¿verdad? Entonces, esta combinación, y por ejemplo también un jugo de naranja, acompañar el almuerzo con la comida, ¿verdad? O un jugo de limón, ojalá igualmente hecho de manera casera, ¿verdad? Entonces, como esas cosas que podemos ir haciendo, pequeños cambios en mi día a día. Por ejemplo, si yo consumía almorzaba o cenaba con un refresco, bueno, ¿por qué no cambiar por, qué sé yo, agua y poner unas gotitas de naranja o de limón, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos como cambiando un poquito esto, ¿verdad? Y vamos a ver qué más tenía por aquí anotado. Bueno, yo creo que estos, No, incluso un día de estos estábamos viendo una preparación que es como un tipo de sopa azteca, pero con garbanzos. Esa es una ajá, explicación, por ejemplo, donde tendríamos, bueno, si por ejemplo le agregamos un poquito de arroz, bueno, ya tendríamos como la complementariedad proteica, además tendríamos el tema de la vitamina C, o sea, sería bastante completo. ajá, Entonces, sí, digamos, yo considero que las leguminosas son muy, muy, muy versátiles. Y una vez que nosotros las tenemos para la semana, pues podemos hacer muchas, muchas preparaciones que no nos van a requerir mucho tiempo. Y bueno, en mi caso, yo igual las cocino con olla de cocimiento lento, porque es la que tengo. Y durante la semana, o sea, son una sí, salvada para mí. Entonces, es tal vez agarrar un poquitito de tiempo, no es mucho. Y ya durante la semana, más bien, va a ser más fácil el realizar otras preparaciones. Entonces, más bien es un aliado. ujú. Sí, es cuestión de organizarse, ¿verdad? Como decir, bueno, pero de hecho eso siempre es bueno, ¿verdad? Por ejemplo, sacar, qué sé yo, el sábado, el domingo, planificar un poco como, ¿verdad? Un menú de la semana, nada muy complejo, pero así como decir, bueno, ¿qué voy a comer en ese tiempo, ¿verdad? Y planificar esto de, bueno, entonces voy a cocinar esto aquí y ya durante la semana, pues ahí tengo, bueno, que es la famosa técnica también como un poco del meal prep, ¿verdad? Entonces, cómo organizar todo para que todo sea un poco más ágil durante la semana y que igualmente estemos comiendo de una forma adecuada. Ujú. Y bueno, algo que también quería como retomar aquí que ustedes mencionaron, las lentejas, frijoles, garbanzos, ahora también escuchamos el edamame, ¿verdad? Que es un tipo de leguminosa también, que es como tipo, un frijolito como verde, para los que no lo conocen. Frijoles de todos los colores, ¿verdad? Blancos, rojos, negros. La variedad es mucha, ¿verdad? Entonces tenemos demasiadas opciones para consumirlo, entonces ojalá que siempre la leguminosa sea como algo que esté presente en nuestra alimentación. Usualmente siempre son frijoles, ¿verdad? Lo que nos acompaña siempre en nuestros platos, pero bueno, podemos también empezar a variar para tampoco no aburrirnos y que sea siempre algo diferente que estemos como acompañando. Y ser muy conscientes de esta parte, ¿verdad? Al momento de comer, porque a veces también cuando vamos a comer comemos muy rápido y no nos damos cuenta como qué es lo que estamos comiendo. Entonces, ahora que ustedes mencionaban esto de, bueno, ¿con qué lo puedo combinar? Si es un cereal, bueno, ¿qué puede ser? Si es arroz o es pasta, alguna verdura harinosa. Luego la parte de vegetales no harinosos, ¿verdad? Una ensalada, un picadillo. Fijarnos muy bien en el plato, ¿verdad? Ver qué tengo yo en mi plato y qué nutrientes me está aportando todo ese plato. Ser muy conscientes de ello y ya después, pues ahora sí, ya comer, masticar despacio, masticar bien, pero siempre ser muy consciente de lo que estamos comiendo y ojalá investigar un poquito de qué nutrientes nos está aportando ese plato que al final es como el objetivo. Entonces, si quieren hacer un comentario final ya para ir cerrando. Comentario. Puede ser que si bien, digamos, nosotros hablamos de las leguminosas en general, que nos aportan fibra, que nos aportan proteína, al final cada leguminosa diferente, porque tenga un color diferente, una forma, nos va a propiciar distintos nutrientes. Entonces, por eso es muy importante y hacemos mucho énfasis en escoger distintas leguminosas, en combinarla con distintos alimentos, porque así nos aseguramos de tener una dieta balanceada donde estamos obteniendo la mayor cantidad de nutrientes posibles. Exacto, y bueno, como les mencionábamos anteriormente, en realidad en leguminosas tenemos una variedad enorme y eso nos aportan, como acaba de mencionar Ari, una variedad muy, muy grande de nutrientes, entonces pues aprovecharlas. Igual son súper versátiles, entonces pues nos van a permitir hacer un montón de preparaciones. Entonces, más que una complicación, son un aliado.
Entonces, pues, para que les aproveche. Perfecto, sí, no, y ahora que también ustedes mencionaban el tema de que tiene un efecto antidiabético, ¿verdad? Que a veces también, por ejemplo, cuando le dan un diagnóstico de diabetes, pensamos en que ya no podemos comer absolutamente nada que tenga harinas, y no, más bien el hecho de consumirlas nos ayuda más bien con todo ese tema. Entonces, nunca limitarnos que por el hecho de tener alguna enfermedad como tal, ya no podemos consumirla. No, siempre es buscar como opciones. Las porciones adecuadas, saber cómo combinarlas y al final es el conjunto de alimentos, de hábitos que yo haga en mi día a día lo que tiene un impacto importante en la salud. Y ya como vemos, las leguminosas es un alimento súper importante que ojalá esté presente siempre en nuestra alimentación diaria. Así que chicas, demasiadas gracias por este ratito que fue de mucho aprendizaje. No, Adi, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y muchas gracias a ustedes que nos han estado siguiendo. Ustedes saben que este programa queda aquí guardado en el perfil de Facebook e igualmente también lo vamos a compartir en el canal de YouTube para que lo busquen como Nutrición para Vivir Mejor, para que igualmente puedan compartir el video, si quieren pausarlo para tomar algún apunte importante, compartirlo con otras personas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí les queda como el enlace de Nutrición para Vivir Mejor. Muchas gracias por estarnos acompañando y estén pendientes de un siguiente programa de Aula para Todos desde el Hogar. Que tengan una linda tarde.